Acá estamos, ¿no? Con este tema del racismo en el fútbol, que no es todo solamente racismo, hay homofobia, hay un montón de cuestiones que están ligadas estrictamente a esa cosa mal llamada folclore del fútbol. Pero ¿usted vio lo que pasó en Italia con estos gestos del club italiano, de alguna manera reivindicando a Mussolini? Sí, vi ese gesto. Déjenme decirles que ese gesto no fue el único en el fútbol italiano, y en el fútbol también latinoamericano. Lo sucedido, los graves sucesos que las jugadoras de nuestro país están viviendo en este momento en Brasil, y no puedo dejar de recordar algún episodio también respecto a un jugador de la selección masculina de fútbol argentino, Enzo Fernández. Sí. Que también tuvo en su momento sobre incluso un canto fuera de un episodio de un partido de fútbol, en donde también fue sancionado por las autoridades, en este caso por la Federación Internacional de Fútbol. Y por el Chelsea también. Perdón, ¿cómo anda, Cristian? Buen día. El Chelsea es el club de origen donde está Enzo Fernández. Sí, lo que primero habría que decir es que el fútbol, dado que está ligado a la competencia, bueno, muchas veces está relacionado también con el conflicto. Estamos hablando de una actividad, en este caso un deporte, en donde hay competencia, en donde dos equipos intenta uno ganarle al otro, y donde muchas veces la competencia es un deporte de contacto, lleva a este tipo de gestos, actos, festejos. Acá el problema pasa por la gravedad de la sanción que se busca, y en esto sí voy a una opinión personal, a la gravedad de la sanción. Claro. Porque vamos desde una sanción aplicada por la Federación de Fútbol, que puede llegar a ser una suma económica, hasta lo que está pasando con las jugadoras de fútbol argentinas, la pena privativa de la libertad, la pena de prisión, lisa y llanamente. Sí. A mí me parece que en el medio de esto, bueno, hay un degradé sancionatorio, en donde en algunos casos uno lo puede ver razonable, en otros a mí me parece que ya no tiene razonabilidad, y que me parece que excede lo que tiene que ver con la erradicación de la discriminación, el racismo, o incluso también algún tipo de acto propagandístico sobre lo que fue un golpe de Estado, e incluso también un genocidio, como lo que señalábamos recién en Italia, ¿no? Sí, a nosotros nos llama poderosamente la atención porque el fútbol está inmerso en un mundo que está bastante complicado, que ciertas ideologías parecen estar volviendo, que ciertos racismos, homofobias, que hasta hace algunos años habían sido contenidos de una manera bastante férrea, ahora están reapareciendo. O sea, el fútbol no está fuera del contexto mundial. Pero hay otra cosa que a nosotros nos preocupa y mucho, de que todo está inmerso en una cuestión a la que mal se llama folclore deportivo, que son cosas un poco más chicas, ¿no es cierto?, que es parte de la tradición, y se naturaliza ir a salivar al jugador que está por patear un córner, que tienen que ponerle los escudos a los policías porque le tiran cosas. Hacerle gestos. Hacerle gestos, o sea, lo que vimos los otros días del Real Madrid con el Barça fue porque lo filmó una persona con el celular, que le gritaban simio, mono, anda, ve a limpiar vidrios a no sé dónde, le decían a los jugadores. Le tiran bananas o cáscara de banana. O sea, son cosas pequeñas que el gran público no ve, salvo que alguien lo viralice por las redes sociales. La quita de puntos, y esto ya me estoy metiendo en un tema estrictamente deportivo más que legal, creo que es lo que más le duele a los clubes, ¿no? Más allá que lo económico. La quita de puntos, cuando se fueron por el tema del soborno, el Milan y la Juve a la B, digamos. Hasta le duele más que cuando le dicen, no, van a jugar sin público durante una temporada. No les duele, no les afecta jugar sin público. Acá en Argentina te prohíben ir con las banderas, por ejemplo. Una pavada. La quita de puntos, ¿sería una penalización? ¿Serviría para algo? A ver, acá es interesante este tema, ¿no? Todos estamos en contra, o al menos todos decimos que estamos en contra de la discriminación, del racismo, de la propaganda contra el terrorismo y contra
los gobiernos que rompen con las reglas institucionales. Ahora, resulta paradójico que frente a un gesto condenable por parte de un jugador o una jugadora de fútbol, por un canto condenable de un jugador o una jugadora de fútbol, eso pareciera ser más grave que un hecho de violencia. Todos vemos cómo jugadores de fútbol se toman a golpes de puño dentro de un estadio de fútbol, cuando eso además también hace o se viraliza a que los espectadores terminen ocasionando tragedias de golpes de puño dentro y fuera del estadio, haya que lamentar muchas veces heridos o incluso fallecidos. Y frente a eso no pongamos tanto el ojo, o por lo menos las federaciones de fútbol no ponen tan contundentemente el ojo sancionatorio. Parecería ser que se ha corrido, y los que, bueno, ya tenemos algunos años, recordamos que esta situación de la violencia en el fútbol lleva no años, lleva décadas. Sí. Sin embargo, frente a eso, las asociaciones, las federaciones de fútbol e incluso el público general no ha puesto de una manera tan contundente el eje sancionatorio. Pero parecería ser que hoy es políticamente correcto, o hoy sí está de moda, sancionar un canto, sancionar un gesto, sancionar algún tipo de festejo que puede ser condenable. Yo no lo estoy justificando. Bien, yo lo que sí estoy diciendo es, no estamos corriendo el eje de la discusión. Es probable. Y en lugar de atender lo que realmente haría falta atender, que es que no haya más muertos en un espectáculo deportivo, que no haya más heridos en un espectáculo deportivo, estamos corriendo y debatiendo sobre si hay que sancionar o no a un jugador de fútbol que llevó adelante un canto que puede llegar a tener o no una característica discriminatoria. Insisto, dentro de un espectáculo deportivo donde está la competencia, la puja. Usted ya está hablando ya de elevar la mira o ampliar el campo de sancionatorio, digamos. Ya estamos hablando de tocar cúpulas de poder. En el mundo se ha prohibido la participación de Rusia en los eventos internacionales después de la invasión a Ucrania. Y mire hasta dónde me fui. Se ha prohibido el ingreso de Rusia de distintos eventos internacionales por la invasión a Ucrania. Que los deportistas no puedan competir con su bandera. Que no puedan competir con su bandera, cuando realmente hechos de colonialismo por parte de Occidente existen a montones, digamos, no solamente en Europa. Gran Bretaña está ocupando unas islas que son nuestras. Estados Unidos es un país que todos sabemos que invade y que deja sus secuelas, pero no ha sido prohibido. O sea, ya cuando usted plantea eso, ya estamos hablando de llegar a cúpulas de poder que son prácticamente inaccesibles. Correcto. Hay evidencia, y no solamente en América Latina, sino también en Europa, de la relación entre fútbol y política, y básicamente en lo que tiene que ver con el fútbol, en la relación con los que en Europa se suele llamar los ultras, los hooligans, o las hinchadas deportivas, la relación entre fútbol y política. Sin embargo, parecería ser que ahí no ponemos el foco. El debate hoy gira sobre un gesto, insisto con esto, un gesto, un canto, y ahí le caemos con todo el peso de la ley, incluso con sanciones o penas privativas de la libertad, que a mí, y esto es a modo personal, me parece totalmente irrazonable privar de libertad a una persona por un canto, por un gesto, cuando posiblemente ese mismo día haya habido actitudes de violencia, de extorsiones, hechos que lamentar en temas de daño físico o incluso en la vida de un espectador de un espectáculo deportivo. Bueno, ahí corremos el eje en la discusión. Parecería ser que el debate lamentablemente está cambiado, y a mí, yo lo que invito es que pongamos el foco en esa situación. Por supuesto que esto afecta a intereses políticos y habrá que ver si esto convence a más de uno, ¿no? Y lo pasional o lo que pasa dentro de una cancha, lo emotivo, ¿desde qué punto se puede justificar, entre comillas, Cristian? No, yo no lo justifico, yo no es que lo justifico. Yo lo que digo es,
lo condeno moralmente, lo condeno jurídicamente. Sin embargo, también hay que analizar con seriedad lo que tiene que ver con la cuantía de esa sanción, ¿no? Recuerdo el debate y tuve la oportunidad de escribir algún artículo crítico en lo que fue el canto de nuestro representante en la selección de fútbol, Enzo Fernández, sobre un canto en un micro que trasladaba a los jugadores después del resultado de un partido de fútbol. Sí. Frente a eso, el mundo debatió, Occidente debatió sobre si se trataba de un canto discriminatorio o no discriminatorio. Bueno, a mí me parece realmente un exceso. Cuando estamos hablando de una actividad deportiva, aparecen las pasiones, aparecen los conflictos, hay que decirlo con todas las letras, y el derecho tiene que hacerse cargo de eso, sin justificarlo, pero tampoco aplicando sanciones irrazonables. ¿Por qué? Porque si vamos y atendemos esa situación puntual con todo el peso de la ley y lo exageramos, no sea cosa que escondamos abajo de la alfombra cosas que, en mi opinión, son realmente graves, como por ejemplo la violencia en los espectáculos deportivos, que muchas veces, y si vamos a las estadísticas, se carga la vida, la salud y la vida de muchos espectadores, dentro o fuera de los estadios de fútbol. Sí, y ahí ya para ir finalizando, lo que traía a colación lo de Enzo Fernández, ahí entran a tallar mucho las redes sociales, ¿no? Sí. Que es otro elemento el que no hemos puesto en consideración, porque muchos de los hechos de violencia a los que usted aludía, doctor, hay veces que pasan desapercibidos, que son mostrados en de comunicación. Esto de Enzo Fernández se viralizó por todo el mundo y bueno, hubo que salir tuvieron que salir mismo protagonista, tuvieron que salir a frenarlo porque las redes sociales hoy mandan. La palabra viral hoy puede ser bueno, puede ser terrible, como en este caso. Sí, por supuesto, de esa forma. Un gesto que se viraliza va a tener mucha más contundencia, va a tener mucha más espectacularidad que un gesto o un acontecimiento mucho más grave que no se viraliza. 100% de acuerdo. ¿Quién se entera que en algún espectáculo deportivo de un partido de fútbol del ascenso en cualquiera de los países resulta que hay conflictos, grupos que entran con armas de fuego y que ocasionan una tragedia, un daño grave a la salud o incluso a la vida de espectadores o dos personas o un grupo de personas que en un espectáculo deportivo se llevan adelante una batalla campal, pero eso no se viraliza, termina pasando sin ningún tipo de noticia. Por lo tanto, a mí me parece que a lo que hay que hacer foco es en esos temas, en lo que realmente implica la erradicación de la violencia, ¿no? Con esas características, y no centrarnos tanto en lo que tiene que ver con un canto, con un festejo, o con un gesto en algún espectáculo deportivo. Pero insisto con esto, es mi opinión personal y sin que eso implique no sancionar moralmente o incluso con algún tipo de razonable sanción a un canto, un gesto o un festejo de gol que sea impropio.